Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a nombre de la presidenta del Congreso, la señora Mirta Vázquez Chuquilín, también a nombre de la Oficina de Participación Ciudadana. Vamos a iniciar con esta ceremonia virtual, sesión virtual de procedimientos parlamentarios que estará a cargo del doctor Jorge Riojas Vallejos. El doctor Jorge Riojas Vallejos, quien es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo, doctor en Derecho por la Universidad Alas Peruanas, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Federico Villarreal, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fedatario juramentado con especialización en informática por el Colegio de Abogados de Lima. También cuenta con estudios concluidos de maestría en Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Licenciado en Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. También se desempeña como docente en pre y posgrado en diferentes universidades privadas y nacionales de todo nuestro país, el Perú. Adelante, doctor Jorge Riojas. Muchas gracias, Ángel. Quizá agregar a ello de que, bueno, personalmente yo trabajo para la institución Congreso desde hace 28 años. Amigas y amigos, en días pasados hemos estado hablando de otros temas. Sin embargo, nos encargan esta oportunidad que por una situación de fuerza mayor, mi colega está en otra actividad ahora y le es imposible acompañarlos o estar con nosotros. Nos encargan hablar con ustedes de lo que son procedimientos parlamentarios. Tratemos en todo caso de empezar con un concepto de lo que es el procedimiento. Según la convención, el concepto establecido es que es un conjunto de actos sucesivos que permiten en un tiempo determinado tomar una decisión. Siendo así, en el escenario parlamentario nos encontramos que la diversidad de actos, desde administrativos hasta legislativos, tienen precisamente esa secuencia sucesiva de actos para tomar una decisión. ¿Qué entendemos por actividad parlamentaria o actividad del Congreso? Vamos a empezar con referirles que el Congreso de la República, una institución autónoma, según el artículo 90 de la Constitución, tiene como norma o como su ley orgánica el reglamento del Congreso. Tiene 101 artículos esta ley orgánica del Congreso. Sin embargo, en esta ley orgánica del Congreso es la única norma que permite que tanto los trabajadores del Congreso como los legisladores tengamos que dar estricto cumplimiento a lo establecido en su texto, para que no sea cuestionado de repente de ilegalidad o de inconstitucionalidad. Hecha esta aclaración, debemos comentarles a ustedes de que efectivamente el escenario parlamentario conlleva una diversidad de actos que son diversos y va a depender para qué objetivo o con qué finalidad se hace. Es el tema concreto, por ejemplo, de que en nuestro país debemos advertir que las decisiones empezamos a ubicarnos en el Congreso. La máxima autoridad institucional es el Pleno del Congreso. La máxima autoridad representativa de la institución es la presidenta hoy en funciones del Congreso. Y para que esta autoridad representativa de la institución haya tenido que ser, por ejemplo, la elegida, se han hecho una serie de actos para que los legisladores lleguen al proceso de elección, voten por la lista que integraba la señora presidenta hoy y, por supuesto, sea la elegida. ¿Y eso cómo funcionó antes?
desde, por supuesto, una situación particular en nuestro país, políticamente, le llaman algunos crisis. Sin embargo, hoy hay una situación sui generis, puesto de que ustedes deben conocer, y si no, les comento un poquito sobre el tema de lo que es la sucesión, en el sentido de quién sucede a quién en la representación política del poder. Por ejemplo, el señor Vizcarra ejercía la presidencia y el Congreso inició una serie de actos procesales y que tenía como objetivo declarar la vacancia del presidente Vizcarra desde entonces. El Congreso, las diversas bancadas, en este caso representadas en el Parlamento hoy, tomaron la decisión de vacarlo. Estaba en funciones en ese entonces el presidente del Congreso, que fue elegido por el Parlamento, que igualmente hemos elegido nosotros para completar el mandato del Parlamento disuelto, el señor Merino. Y el señor Merino, en este caso, después de una semana de gestión, igualmente fue conminado a renunciar y hoy tenemos al señor Sagasti como presidente interino hasta que el próximo 11 de abril tengamos que elegir a un nuevo Congreso y a un nuevo Ejecutivo. Y todo eso son actos y procedimientos. Y son los procedimientos parlamentarios que conllevan, por ejemplo, al nivel de mayor jerarquía administrativa del Estado. Nos estamos refiriendo al presidente de la República. ¿Y la sucesión cuál es? Por eso es que ustedes van a ver en las próximas elecciones de que tendremos una cédula electoral. En esta cédula va a aparecer no la fórmula presidencial, que sería lo adecuado. Y en algún momento, en un contexto académico, me he permitido sugerir de que, por ejemplo, deberían aparecer y permitirnos, por mandato de la ley, de que de los veintitantos partidos que hay con candidatos, podamos elegir de uno para presidente, de otro para el primer vicepresidente y de otro del segundo vicepresidente. Porque en este momento, como está el proceso electoral, como están las normas que son disposiciones normativas que habilitan procesos y procedimientos, por ejemplo, el día que vamos a votar, tenemos que llevar DNI. El policía o el soldado nos va a pedir mostrar el DNI. Luego vamos a encontrar de que de repente en la mesa hay una fila. Y todos esos son actos y procesos administrativos. Por eso decir, el procedimiento parlamentario tiene otro escenario. Solo lo hacía para un escenario de precisar el contexto de la diversidad de actos que hacemos para tomar decisiones. Y en el contexto de las elecciones, por ejemplo, vamos a tomar decisiones cuando llegamos a la mesa, nos van a dar probablemente, nos están meciendo en los últimos tiempos con el llamado supuesto voto electrónico. Es como que yo vaya a un cajero electrónico y pueda retirar dinero. En el caso del voto electrónico, mis amigos, es y solo funciona cuando no es presencial. Es decir, yo desde mi laptop, celular u otro dispositivo, una tablet, puedo ingresar mis datos, ingreso a la página web y emito mi voto y ya voté. En este caso, la OMPE, por lo menos hasta el proceso anterior, nos pedía el DNI en la mesa, los integrantes de la mesa que nos tocaba votar, nos hacían firmar la planilla y luego íbamos a la cámara secreta, donde estaba la maquinita para poder digitar el procedimiento y nos daban una tarjeta y tenemos que devolver esa tarjeta al final. Como quiera que sea, todo eso son actos humanos para tomar la decisión de por quién votar, por ejemplo. ¿Cómo podemos ubicarnos en el contexto del Parlamento y sus actos o procedimientos parlamentarios? En principio, el reglamento considera diversas disposiciones para que los legisladores, a través de sus grupos parlamentarios o sus voceros, establezcan uniformidad de criterios respecto a cómo participar, por ejemplo, en los debates, en un pleno. ¿Y eso qué significa? Que tiene que haber reglas
en la que se comparta y que además que estén escritas como lo están en esta norma. Y todos tienen que ir, cuando son elegidos así, aprendiéndolo y luego ya, por supuesto, se van habilitando y adquieren hasta expertise en el tema. ¿Y para qué se requieren esas reglas de debate? Por ejemplo, si hablamos de una comisión que tiene 26 o 28 legisladores, una comisión ordinaria en el Parlamento, el primer punto de partida, ¿cuál es? Pasar lista, otro procedimiento, otro acto. ¿Para qué? Para determinar el quórum. ¿Y para qué nos sirve el quórum? El contexto es simple. Si tenemos, por ejemplo, una comisión de 28 legisladores, deben haber por lo menos 16 en la sala para tener quórum. ¿Por qué? Porque tiene que haber la mitad más uno de los legisladores para que haya quórum. Y muchos dirán de ustedes, no, pues no puede ser, basta con 15. Les voy a demostrar que no. Fíjense, ¿por qué no 15 y por qué tienen que ser 16? Porque, en primer término, nosotros, los seres humanos, nuestra especie, no se cuenta por fracción. Es decir, no porque el legislador mide 80 centímetros es menos que el que mide 1,80 m. Todos somos iguales en la ley, por la sola condición de ser seres humanos. En ese contexto se estableció el criterio de que la especie humana no se cuenta por fracción, sino por unidad completa. Por lo tanto, la mitad más 1 de 28 no es 14,5, porque sería la mitad más 1, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de 15,5, o sea, de 16. Es como de repente es lo más simple. La mitad más 1 de 7, ¿cuánto sería? Para tomar decisiones en un colegiado de 7, como serían los magistrados del Tribunal Constitucional, por ejemplo. La mitad más 1 de 7 son 3,5, o sea, 4, no. La mitad más 1 de 7 son 5. Porque se aplica otra vez el criterio de que la persona humana no se cuenta por fracción, sino por unidad completa. Y por supuesto, a partir de ahí tenemos el escenario siguiente, que en la toma de decisiones, cuando se tienen que tomar acuerdos, se dan por mayoría o por unanimidad. Una experiencia dentro del procedimiento parlamentario. Estuve trabajando con un grupo que tenía que ver con el control político jurídico a los decretos legislativos y acuerdos y tratados internacionales. Este grupo de trabajo tenía 3 legisladores. Cuando hablé con el presidente de ese entonces, le digo, presidente, usted no va a poder tomar decisiones por mayoría en este grupo. Me queda mirando y me dice, ¿por qué? Le digo, porque son 3. No, me dice, suficiente 2. No, señor, le digo, la mitad más 1 de 3, ¿cuánto es? Me quedo mirando y me dice, no nos metamos en temas matemáticos, dejémoslo así. Y se dio la siguiente situación. Recuerdo mucho, fue en el gobierno del señor Humala. Un buen día se le ocurrió producir un decreto legislativo estableciendo sueldos diferenciados para supuestos asesores diferenciados. Y claro, que tuvo que ir al control del Congreso. Y en el Congreso, el presidente de este grupo lo hizo trabajar a su personal el fin de semana y el lunes había sesión. Entonces, la posición del representante del gobierno de señor Humala era que sí era legal y por lo tanto era constitucional. Tenían un problema mayúsculo ahí. Habían 2 miembros de este grupo que sí eran titulares de la Comisión de Constitución, pero uno de ellos era, digamos, pues en todo caso, accesitario o alterno. Y esta comisión debería estar con los 3 titulares de la comisión, no con un alterno. Pasó lo siguiente. El otro titular dijo que era en contra. Cada uno de ellos, y el alterno no asistió a la comisión. Cada uno de ellos leyó su documento más o menos de unos 45 minutos y al final se miraron los 2, dijeron, bueno, no podemos tomar decisiones, entonces lo elevamos a que la comisión resuelva. Y es ahí donde se acerca y me dice, efectivamente tenía razón. Porque él pretendió inclusive hacer valer su voto dirimente como presidente del grupo. Y no podía. Y no podía porque finalmente era su voto contra el voto del otro congresista.
Y estas votaciones, mis amigos, pueden ser públicas y también secretas. Y aunque en los últimos tiempos ya las secretas como que están en un proceso de extinción. Y las públicas son mayormente, digamos, hoy el modelo público y que hasta cierto punto por transparencia y en el ejercicio de la democracia se postula la idea de que deben ser públicas en todas las decisiones, la toma de decisiones en este caso. ¿Y cómo se resuelve? Para el tema de las secretas. Las votaciones secretas, amigos, siempre ha estado vinculado con temas que tengan que ver con lo que es la defensa nacional y la seguridad de Estado. En ese contexto, nos encontramos con que, efectivamente, hasta los años 80 más o menos, todo el escenario que tenía que ver con las Fuerzas Armadas y Policía o Seguridad de Estado siempre tenía la condición de secretas. Por ejemplo, iba el ministro de Defensa a hacer algún informe al Congreso, desalojaban hasta el personal y se quedaban con la comisión o con el pleno, con el ministro de Defensa. Si había un conflicto bélico con un país vecino, igual. Es decir, habían ciertas circunstancias en las que se daban este tipo de cosas. Hay otras, por ejemplo, votaciones secretas, en el tema de que para elegir magistrados del Tribunal Constitucional hacen su voto y lo ingresan en el ánfora y nadie sabe por quién ha votado el legislador. Además de ello, dentro de lo que son los procedimientos parlamentarios, se habla de instrumentos o de herramientas que se usan. Estos instrumentos se reconocen en el reglamento que son o que corresponden en este caso a lo que serían proposiciones de ley o los proyectos de ley, de lo que hemos hablado el otro día, o la resolución legislativa, las mociones de orden del día, que están contempladas en el reglamento, los pedidos de información están contemplados en el reglamento, los dictámenes, que son parte del proceso de aprobar una ley, que es producto del desarrollo o del estudio del proyecto de ley. Y también se considera como un instrumento los informes. Pero ¿quién presenta informes al Congreso? Los informes al Congreso, como procedimientos, lo presenta, por ejemplo, o lo presentaba hasta antes de la reforma de la Constitución del artículo 191, solo el defensor del pueblo. Ahora tienen que presentar también los gobernadores regionales respecto a la gestión política que hacen en cada uno de sus departamentos o llamada región. ¿Qué tipo de procedimientos tenemos en el Congreso? O sea, procedimientos legislativos. El procedimiento legislativo como tal, el procedimiento de control político y procedimientos especiales. ¿En qué consiste el procedimiento legislativo? Son las diferentes etapas que sigue, por ejemplo, la evaluación de un proyecto de ley a través de los diferentes estamentos u órganos parlamentarios para que, o con la finalidad de que pueda ser ley el proyecto en estudio. Por supuesto que tiene las etapas de la presentación, y aquí viene un escenario de calificación. ¿Y quién califica? El oficial mayor con el primer vicepresidente, según el reglamento del Congreso. En este momento, en el Congreso actual, entiendo que lo está haciendo el segundo vicepresidente, por la realidad y la coyuntura política que tenemos, en tanto que la primera vicepresidenta está en ejercicio de la presidencia del Congreso. ¿Por qué? Porque el presidente del Congreso que fue elegido ahora es el presidente interino de la República. Entonces, ellos dictaminan y van a evaluar el contexto de sobre qué materia es, de qué trata la iniciativa. Y de acuerdo a eso, a dos de las 24 comisiones va a ser derivado este proyecto, como también puede ser derivado a una. Es decir, una vez que se ha derivado, se va mediante un decreto donde ya está consignado un número inclusive del proyecto, la comisión empieza su estudio y todo un proceso pro ley. Va a enviar oficios a diferentes instituciones que tengan que ver con la temática del proyecto de ley para efectos de que pueda enriquecer no solamente el dictamen o el predictamen, sino la propia norma o la futura norma que está postulada en el proyecto de ley.
El predictamen lo construye el personal técnico de la comisión. Se pone a disposición de los legisladores. Si lo aprueban, este predictamen se convierte en dictamen. ¿Y qué puede ser? Para aprobar una ley nueva, una ley modificatoria e inclusive una ley orgánica o hasta una ley de reforma constitucional. ¿Y por qué así? ¿O cuál es el producto que genera estos procesos legislativos? Los productos del procedimiento legislativo son, si se aprueba una ley de reforma constitucional de acuerdo a lo que establece el artículo 206 de la Constitución, son leyes de reforma constitucional, leyes ordinarias, leyes orgánicas, las leyes de presupuesto y financieras, las leyes autoritativas de legislación delegada, las leyes de amnistía, las leyes demarcatorias y resoluciones legislativas. ¿Cómo podemos definir una ley ordinaria? Por ejemplo, fíjense, una ley ordinaria puede ser, o es en todo caso, una ley la que establece, por ejemplo, la ley procesal del trabajo. ¿Y cómo lo modificamos? Con otra ley ordinaria. Un artículo que consideramos que quizá termina siendo lesivo para los trabajadores y muy beneficioso para los empleadores. Las leyes de reforma constitucional, ahí sí quiero referir a lo siguiente. En el proyecto de ley que hemos referido nosotros, decíamos que tiene la sumilla. En esa sumilla, por ejemplo, tiene, para una ley ordinaria dirá, ley que modifica el artículo, simbólicamente diríamos 7, de la ley número 30.220. Y ese es el enunciado que va a tener el proyecto de ley en esta sumilla, que al final va a terminar siendo ley ordinaria, por supuesto, después de todo el procedimiento legislativo que hemos referido, desde la calificación en la oficialía mayor y la primera vicepresidencia, la aprobación de la comisión, el dictamen, el debate en el pleno y, por supuesto, el envío al Ejecutivo para que en el lapso de 15 días lo pueda promulgar, publicar o observar. Si lo observa, vuelve como proyecto de ley. Y aquí me refería, le decía puntualmente, el contexto de lo que es la diferencia entre una ley ordinaria o inclusive hasta una ley orgánica respecto a lo que es la reforma en la Constitución. En la sumilla dirá ley de reforma del artículo 16 de la Constitución, que tiene que ver con lo que es el derecho a la educación, que en días pasados ha sido ratificada la reforma, reconociendo que la educación es un nuevo derecho fundamental. ¿Y quién tienen o para quién sirven las leyes orgánicas? Que igual, las leyes orgánicas, por ejemplo, son propuestas por el Ejecutivo, pero tienen que ser aprobadas por el legislador. ¿Y por qué las leyes orgánicas lo aprueba el Ejecutivo? Porque las leyes orgánicas solo y tan solo sirven para crear instituciones públicas nuevas. Y en esta ley orgánica se determina, además de la creación de la institución, la estructura administrativa con la que contará dicha institución. Y además, también requieren votación calificada. Y por supuesto, tenemos las leyes de presupuesto y financieras que se aprueban todos los años con un calendario preestablecido también, salvo que, si el Congreso no lo aprueba en los plazos que establece la Constitución, la propia Constitución ha previsto de que este proceso o procedimiento parlamentario puede ser ignorado y queda habilitado el presidente de la República respecto de promulgar la ley de presupuesto y las leyes de financieras y endeudamiento, inclusive dice, mediante decreto legislativo. Es decir, ya está la norma, como quien dice, Congreso, si no me apruebas esto, yo ya tengo la herramienta para poder poner en vigencia la ley de presupuesto. Porque imagínense ustedes, ¿qué pasaría si es que no se aprueba la ley de presupuesto? El año fiscal que empieza el 1 de enero del año siguiente, todas las instituciones públicas tendrían que cerrar sus puertas. Como pasó en algún momento en Estados Unidos, cuando hubo un problema de una crisis financiera producto del sector inmobiliario, no pudieron aprobar el presupuesto y creo que 3 o 4 meses después recién habilitaron un mecanismo técnico político
para habilitar el presupuesto para el año fiscal siguiente, y donde recién la burocracia del Estado pudo volver a sus oficinas. Y antes se quedaron en sus casas esperando que algún día puedan ser convocados para poder trabajar. ¿Por qué? Porque no tenían con qué pagarles. Luego tenemos, por supuesto, las leyes autoritativas de legislación delegada, que consisten en que en este proceso legislativo se da el siguiente escenario. El presidente de la República y el Consejo de Ministros acuerdan solicitar al Congreso facultades legislativas. El Congreso discute, evalúa la petición y de aprobarlo lo hace mediante resolución legislativa. Esta resolución legislativa sale con el título Ley Autoritativa de Legislación Delegada. Y solo a partir de la vigencia de esta norma, el Ejecutivo puede empezar a publicar decretos legislativos. Las leyes de amnistía se han dado muy pocas en nuestro país, y las que se han dado también han sido muy cuestionadas. Y ahí quizá hacerles un comentario respecto de las leyes. Igualmente son presentadas como un proyecto y sigue todo el procedimiento parlamentario respecto de conseguir el objetivo de que sea ley. Y este contexto de la amnistía lo aprueba el Congreso, y solo el Congreso. Y casi siempre se refiere a gente que es amnistiada por delitos que hubiera cometido. Y este escenario de la amnistía consiste en que te perdonamos, pero no olvidamos. En cambio, en el indulto presidencial que hace, el indulto es perdón y olvido. Es decir, te perdono lo que hiciste y nos olvidamos también de lo que hiciste. Y claro, viene el tema de las leyes demarcatorias, que solamente están vinculadas a lo que es la Dirección de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien es la que hace su informe técnico respecto de la viabilidad o no de la petición de demarcar los linderos entre distritos, entre pueblos, inclusive también, y entre provincias o hasta departamentos. Como referencia también a veces expongo y les digo, fíjense, en Lima tenemos unos grandes problemas sobre ese tipo de leyes demarcatorias. El primer problema, que tiene más de 30 o 40 años ya, es, por ejemplo, el conflicto de la jurisdicción que reclaman el distrito de San Martín de Porres, Independencia y Los Olivos. Entonces hay lo que es, o se conoce como Plaza Norte. Los comerciantes que están asentados en ese sector, que era antes industrial, ahora comercial, ¿cómo hacen todos los años para pagar, por ejemplo, el tema de autovalúos o alcabala cuando venden? Han optado por una política, digamos, de conveniencia. A la municipalidad que les cobra más barato, le pagan. Cuando llegan las otras, dicen, no, ya pagamos al otro lado. Y, por supuesto, el tema de las resoluciones legislativas tienen que ver con una formalidad puntual y estricta respecto de que solo y tan solo el nombre de esta norma llamada resolución legislativa es, digamos, el único titular, el Congreso de la República. Así como el presidente de la República o el Ejecutivo es el titular de la norma de decreto legislativo, el Congreso de la República es el titular y dueño, si quieren, de la resolución legislativa. Entonces, como podrán ver ustedes, cada institución, inclusive pública en nuestro país, por ejemplo, el Congreso no puede producir una sentencia. ¿Por qué? Porque esa nomenclatura de decisiones le corresponde al Poder Judicial. Igual que el Poder Judicial no puede producir un decreto de urgencia, porque el decreto de urgencia solamente lo puede producir el Ejecutivo. Y en ciertas condiciones también, no el momento que le parece. Viendo un poco el tema del control político, igualmente el Congreso es protagonista en todas estas actividades y se considera como parte del procedimiento legislativo. ¿Para qué se hace el control político? Está destinado, por ejemplo, en el escenario de legitimar en la perspectiva de la legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia y honestidad. ¿Respecto de qué? Del manejo de los recursos públicos que se asignan vía el presupuesto a todas las dependencias públicas del Estado. Decíamos en días pasados de que son más de 2.000 dependencias públicas, desde distritos, provincias, regiones, ejecutivo, instituciones autónomas. Tenemos más de 2.000 en el Perú. Y ese control político, ¿quién lo hace? Los congresistas, pidiendo información a los alcaldes, a los gobiernos regionales,
a los ministros respecto de, por decirles, si estaríamos en este caso, pues, a ver, en una mejora del canal de irrigación de algún sector de Lambayeque. Y por supuesto, a través del Ministerio de Agricultura, de repente el gobierno regional, se está ejecutando esta obra. Usualmente los legisladores de Lambayeque son los que piden cuentas y fiscalizan ese tipo de gasto público. Porque puede pasar lo siguiente, fíjense, ustedes deben haber visto por las denuncias por los medios de televisión, los programas de televisión, probablemente a los fines de semana, como en el caso de Trujillo. Creo que hace como 10 o 15 años atrás, el E-Salud, o sea, su E-Salud, canceló la construcción de un hospital para Trujillo. Lo único que hay de esa obra es el terreno que fue asignado y, por supuesto, no hay un ladrillo puesto en pro de esa obra, pero el gobierno canceló la obra. Y ahora viene, ¿y quién es responsable? Ese es otro tema. Yo les hago saber sobre el tema del sistema y cómo funciona el tema de lo que es el control político respecto a la ejecución del presupuesto. ¿Qué tenemos como resultados de este procedimiento de control político? Fíjense, también se da en un escenario de la mayor jerarquía administrativa de funcionarios públicos. Nos estamos refiriendo a que cuando el presidente de la República designa a un primer ministro y a los 18 ministros que lo van a acompañar, es un gabinete el que requiere de la anuencia o de la aprobación del Congreso para que pueda continuar en su gestión, porque lo tiene que hacer desde el día siguiente en que juramentan hasta 30 días calendarios después. Y la pregunta sería, ¿y qué pasa si no lo hacen? El Congreso, digamos, en este caso, digamos que el gabinete tendría que disolverse de puro derecho, porque no ha cumplido con la formalidad que establece la Constitución de tener que presentar su plan de gobierno ante el Congreso y el Congreso lo apruebe. Y en ese aspecto se denomina la famosa investidura del Consejo de Ministros. Como anécdota tenemos en el Congreso lo siguiente. En el gobierno del señor Humala tuvieron que sustituir varios gabinetes. En uno de ellos presidía el ex congresista Isla el Congreso. Y tuvo que el gabinete que se nombró en su gestión someterlo a este proceso de investidura. Ahí se dio un escenario muy singular. Por decirles, de los 130, tenían algo de, y ojo, necesitan la mitad más uno de parlamentarios. Es decir, con 66 votos se da la investidura. Entonces obtuvieron algo de 58 votos. Ninguno en contra. Todos los demás abstenciones. Entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Como las abstenciones no se cuentan, tenemos 58 votos a favor, ninguno en contra, ¿está dada la investidura? No, porque necesitaban 66. Entonces, ¿qué hicieron? Pidieron reconsideración en la votación y generaron un producto nuevo. Se pusieron de acuerdo los propios humalistas y sus adeptos y dijeron, ok, vamos a hacer lo siguiente, vamos a votar 55 a favor y votan ustedes 3 en contra y con eso resolvemos el tema. Tampoco resolvió el problema, necesitaban 66 votos. Y entonces, por supuesto, llamaron al Consejo Directivo, negociaciones políticas para habilitar el ejercicio del gabinete. De otro modo, se llama crisis de gabinete, tendría que nombrarse otro gabinete. Continuaban con la discusión, las negociaciones, y llegó un momento dado en que empezaron, por decirles, 65 a favor, 64 a favor, 65 en contra. Así más o menos, 64 a favor,
¿Qué hizo el presidente? Dejó la presidencia con el primer vicepresidente, bajó a su escaño 65-65. Eran 64 a favor, 65 en contra. Y uno había faltado. Entonces, ¿qué hizo este señor? Bajó a su escaño, siendo presidente del Congreso, votó a favor de la investidura 65-65. Y haciendo uso de su voto dirimente, se dio la investidura 66-65. Entonces son procedimientos, como digo, que requieren negociaciones, requieren acuerdos, y por supuesto va el tema en ese contexto. Otra forma del control político es la interpelación a los ministros o al Consejo de Ministros. Y siendo la interpelación, digamos, el primer escenario cuya meta final sería la censura del ministro o del gabinete también. Y claro, se han habilitado otros procedimientos como la invitación a los miembros del Consejo de Ministros a informar ante el Pleno. Y en cualquier momento pueden aparecer en el Pleno por si les hay problemas con el Ministerio del Interior o con el Ministerio de Agricultura, que son mayormente los que tienen conflictividad permanente. No necesitan ni invitación. Simplemente toman la decisión de ir al Congreso, que puede estar en sesión plenaria, hablan con el presidente de turno e inmediatamente ingresan y les habilitan el espacio para que se suspende todo. Tienen prioridad para informar. Luego tenemos que hay una estación de preguntas. Esto es, cada congresista debe hacer una pregunta para tal o cual ministro al mes y los contestan por escrito también. Y decíamos, luego viene el tema de la moción de censura. Si un ministro ha sido interpelado y no tiene respuestas satisfactorias, inmediatamente se presenta la moción de censura y casi siempre es censurado. En cuanto a las solicitudes de información, que es lo que hemos comentado, que pueden pedir a los alcaldes, a los gobiernos regionales y a las instituciones, o a los representantes de las instituciones autónomas, o que tienen que ver con el gasto o con el presupuesto público, lo hacen los legisladores mediante escrito. ¿Qué pasa si no le contestan? Que es usual. Lo reitera el congresista. Y tampoco le contestan. Como para que ya tenga un escenario más completo, ya bien, va a ir una tercera, que en este caso es segunda reiteración, con la firma de un vicepresidente del Congreso. Algunos recién contestan ahí. Fíjense, amigos, en ese contexto me he permitido sugerir que debería modificarse el reglamento en el sentido siguiente. Por ejemplo, fíjense, salud depende del Ministerio de Trabajo. Y la mayoría piensa que depende del Ministerio de Salud. No, salud depende del Ministerio de Trabajo. Entonces yo le decía a un congresista, le digo, soy de opinión siguiente, fíjense, modifiquen el reglamento del Congreso para que un funcionario como el presidente o presidenta de Salud, si no contesta a los representantes del llamado primer poder del Estado, deben suceder dos cosas. La primera, que ese funcionario que no contesta, vaca en el cargo. Y la segunda, como consecuencia de eso, el ministro también es vacado. ¿Por qué? Porque el ministro no tiene autoridad sobre la persona a quien es de su confianza y lo ha designado. Es decir, tienen que ser los dos. Y bueno, hemos intercambiado ideas así en un momento dado, pero quizá en algún momento se tenga que realizar, pero de momento estamos como estamos. Es decir, los funcionarios públicos, si quieren, les dan respuesta a este procedimiento de control político legislativo. Y más o menos tienen el esquema siguiente respecto de las respuestas. Imagínense, Jorge Rioja, congresista. Me faltan 6 meses para terminar mi mandato. Y resulta que soy representante de un grupo parlamentario que tiene 5 congresistas. Y formo parte de la comisión respecto de la que voy a pedir información. Entonces el funcionario público dice, a ver, ¿quién es el que he pedido? Jorge Rioja. ¿De qué partido es? ¿De qué bancada está? ¿En qué grupo está? Allá, déjalo y después lo vemos. Es decir, hay ese tipo de actitud displicente de los funcionarios públicos respecto de los pedidos que hacen los congresistas. Y es ante esa realidad que me he permitido, como le digo, sugerir de que debe modificarse, y si en la segunda reiteración no contestan, debe irse a su casa. Es decir, debe ser vacado. Después de ello vienen, por supuesto, también las acusaciones constitucionales, que tienen que ver con diversos funcionarios públicos a quienes les asiste ese derecho.
o esa protección constitucional para que mediante acusación constitucional, por supuesto, puedan ser inclusive vacados. El control político, digamos, de manera expresa se da respecto a la producción de leyes que hace o de legislación que produce el Ejecutivo, puntualmente. No lo hacen, por ejemplo, sobre las ordenanzas regionales ni municipales. Lo hacen sí sobre los decretos legislativos que les comentaba que previa autorización pueden producirlos. Lo hacen también sobre los decretos de urgencia y sobre los tratados internacionales, que es la experiencia que les he comentado. Tenemos además un escenario que debemos internalizar también con ustedes. ¿Y a qué nos referimos? Que dentro de los procedimientos parlamentarios tenemos procedimientos llamados especiales. Y dentro de los especiales son los siguientes: de designación, de elección, de ratificación y de remoción, que le han puesto remoción para no ponerlo destitución. ¿A razón de qué? Amigas y amigos, el Parlamento o los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones tienen facultad para destituir funcionarios públicos. Es decir, tienen facultad punitiva acordada por o habilitada por la Constitución y su reglamento. En este contexto, ¿a qué funcionarios elige el Parlamento? Tiene 3 tipos de funcionarios que el Parlamento los elige. Y lo hace en el Pleno. Es decir, los 130 al defensor del pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional y a 3 directores que formarán parte del directorio del Banco Central de Reserva. ¿A razón de qué? La Constitución dice de que el directorio del Banco Central de Reserva está integrado por 7 directores, de los cuales el presidente de la República propone al presidente para su ratificación mediante el Congreso. Y por supuesto, el Congreso elige en su representación como institución a 3 directores para que se integren a estos 4 que está designando el Ejecutivo. ¿A qué funcionarios designa el Congreso? Al Contralor General de la República. ¿Y a quienes ratifica? La propuesta que hace del presidente del BCR y también la propuesta que el Ejecutivo hace al Superintendente de Banca y Seguros. El Congreso los ratifica. ¿Qué funcionarios pueden ser removidos? Amigos, el Congreso tiene tanto poder político que hemos referido al comienzo. Lo vaca al presidente de la República. Puede remover al Contralor, al presidente del BCR también. Pero además, fíjense, puede destituir a los jueces supremos, a los miembros o los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, a los magistrados fiscales supremos, al jefe de la OMPE, de la RANIE. Es el poder político que tiene el Congreso para destituir funcionarios públicos. Y probablemente más de uno dirá, quizá, pero eso está en la ley, no es en el papel. Eso no funciona. Lo concreto es que sí funciona. Hace unos 15 años, debe ser más o menos atrás ya, cuando teníamos el Consejo Nacional de la Magistratura, el Congreso, en 15 días más o menos, destituyó a un magistrado de ese Consejo Nacional de Magistratura, que fue acusado de haber pedido dinero o haber consultado si es que efectivamente había algún procedimiento o algún interés de quién era su padrino para que este señor que hizo la denuncia pueda ser fiscal supremo. Se encontró con que el propio Consejo Nacional de Magistratura no tenía normas habilitadas para sancionarse entre ellos, es decir, entre pares. Se declararon en sesión permanente y dijeron: Congreso, ¿tú de qué haces?
y se los enviaron al Congreso. Recuerdo que en ese entonces el Congreso no tenía habilitados los procedimientos para tal finalidad. Entonces en esa semana se habilitaron el procedimiento y en la semana siguiente lo destituyeron al señor y lo enviaron a su casa. Pero son las situaciones que se dan y por supuesto que hay temas diversos sobre este particular. Es decir, no solamente es un asunto de carácter procesal, sino también tiene que tener amparo legal para no ser objeto de cuestión por nadie. Porque fíjense, ¿qué pasaría si es que el Congreso, digamos, haciendo abuso del poder político, digamos, en mayoría, empiezan a destituir jueces supremos? Estos señores irán en un proceso de amparo de garantía constitucional y probablemente lleguen inclusive hasta la Corte, la Comisión y la Corte Interamericana. Estas instancias van a resolver favorablemente a quienes han sido, digamos, excluidos de la función judicial por una decisión política y van a ser restituidos, como lo han sido en tiempos pasados varios magistrados, desde el Tribunal Constitucional hasta la Corte Suprema. En este detalle de carácter laboral que les comparto, curiosamente la Constitución dice que no se nos puede pagar por trabajo no realizado, o en buena cuenta, solo se nos debe pagar por trabajo realizado. Pero si uno lo despiden o lo destituyen, como el caso de los jueces, no es que no quiera trabajar. La autoridad, por el imperio y la coerción que tiene, no permite que el servidor pueda trabajar. Y ahí se construye, por ejemplo, para algunos jueces supremos que fueron separados del cargo cuando el señor Fujimori disuelve el Congreso en ese entonces, ¿qué sucede? Que la propia Corte Interamericana dispone que se le reconozcan los famosos sueldos caídos y que se les pague todo el periodo que no estuvieron en funciones, aduciendo por supuesto lo que les he comentado, ¿no? De que ellos no es que no quisieron trabajar, sino que no se los permitieron. Y es ahí donde viene el tema, le decía la anécdota y el detalle, de que para algunos sí se aplica ese criterio y para los otros no, inclusive el propio Tribunal Constitucional dice, por ejemplo, un amparo laboral que puede llegar ahí, restituyas el puesto o algo similar, porque tiene derecho. Pero el tema de salarios no está en discusión. ¿Por qué? Por el mandato de la Constitución dice que solamente se paga por trabajo realizado. En fin, amigos, el procedimiento parlamentario, procedimiento legislativo, tiene una serie y una diversidad de aplicaciones y no solamente tiene carácter coyuntural, como les decía, está en norma expresa, y a veces hay algunas cosas que, por ejemplo, no están dentro del procedimiento. Otra actividad que se ha dado, por ejemplo, desde las comisiones investigadoras, ¿tendrá facultad coercitiva? Sí lo tienen. Y tenemos un caso concreto que se dio en el gobierno del señor Toledo. Porque se dio en esa época. Recordarán ustedes que en el gobierno del señor García se dio el terremoto en Pisco, donde inclusive se perdió señal y comunicación de la base aérea en Pisco con todos los servicios de inteligencia y toma de decisiones hasta con Palacio. ¿Por qué? Porque creo que fue algo de 7.8, la magnitud de este evento sísmico. El alcalde de Pisco era el monitor y todo el país empezamos a hacer colecta y hacíamos colectas para poder ayudar a la población de Pisco. Inclusive se hizo un proceso porque supuestamente México, a través del sector de educación, hizo una donación que al final terminó, no sabemos dónde, pero no en Pisco. Entonces, la comisión que investigaba a esta institución creada para atender el caso de este terremoto que se llamaba Forsur, convocaron al alcalde en varias oportunidades y nunca se presentó el alcalde. Así que la comisión hizo uso del apremio, de la coerción, requirió que la policía lo traiga de grado o fuerza al Congreso del alcalde. Y un buen día la policía se apareció con el alcalde, detenido. Naturalmente en el Congreso no hay calabozos ni para que se quede nadie, a menos que se quede trabajando alguien por alguna urgencia. La comisión se reunió, le tomaron su declaración y el señor se fue.
Pero les comento de que esas facultades tiene el Congreso y todo eso es parte de los procedimientos parlamentarios. Muchas gracias, doctor Jorge Rioja. Agradecer también a todos los ciudadanos que han estado conectados a las redes del Congreso de la República, especialmente a la plataforma Zoom. Muchas gracias a nombre de la presidenta del Congreso, señora Mirta Vázquez, a la Oficina de Participación Ciudadana. Nuevamente, doctor Jorge Rioja, el agradecimiento de todo el grupo del Parlamento Universitario.